La primera vez que me tocó predicar, el Espíritu Santo no me dejaba predicar. Dijo, ¿qué te pasa? Me van a pensar que estoy loco. Le decía, perdón, pero el Espíritu Santo me permite. Entonces, ¿qué? Pues seguimos adorando. Y adoramos un poquito más y no. Le digo, entonces digo, pues ayúdame, ayudador, ayúdame. Y me dice, pues hay alguien aquí con una necesidad. Bueno, está bien. Alguien tiene una necesidad. Entonces hubo una mujer que dijo, mi esposo acaba de salir de la cárcel y necesito un trabajo. Y digo, ¿estás parando toda una reunión por eso? ¿Está bien? Entonces viene, se sienta en medio, me acerco, cuando me pongo mis manos, se manifiesta un demonio y el hombre es librado, sanado y librado y llenado con el Espíritu Santo. Y el domingo dio testimonio, fue el doctor por mientras tenía un derrame cerebral y cuando llegó a tomar un nuevo estudio no había nada. Dios le salvó, le libró y le llenó con su Espíritu Santo, le sanó así, instantáneamente. Y en esto se derramó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dijo, qué lento que eres, que no entiendes, que todo este tiempo quería que ministrara el bautismo Espíritu Santo. Bueno, entonces soy del club de los lentos pero seguros. Espero que ninguno de ustedes participen pertenecen a ese club. Pues se derramó el Espíritu Santo en esa noche y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí, en esta noche Ernesto recibió don de lenguas. Realmente fue llenado y me acuerdo el día que llegó Sergio Treviño y Rodolfo Garza y uno tras otra, hombres claves, mujeres, familias claves. Y eso fue la fuerza, lo increíble de amistad, que Dios reunió un liderazgo increíble, que sé que andan lo mismo aquí en Amistad La Paz. Buenas tardes. Porque los vi como viejitas todos prestando atención al pastor. Entonces sé que son buenas ovejas, buenos discípulos y a lo largo van a ser buenos líderes. ¿Sí estamos? Pero mi punto es esto, le digo todo esto porque ni idea tuvimos, Amistad de Pueblo, de lo que Dios iba a hacer. Y te puedo decir, puedo profetizar, así dice el Señor, ustedes tampoco, ni idea tienen de lo que Dios va a hacer a través de ustedes aquí. Dan gracias a Dios por eso. Sin límite. Sin límite. Pero mucho de eso depende de qué tanto entienden y reciben y caminen y ponen por obra la obra del Espíritu Santo en ustedes. Por eso estamos hablando de esto, por eso tu pastor tuvo la carga de meterles. Me encanta cómo lo está haciendo, de finanzas y de administración, luego oración, luego... ¿Y qué sigue? ¿Todavía Dios no te habla? Bueno, está bien. Te damos 3 días. No, te damos... O sea, es muy importante. ¿Cuántos de ustedes, de veras, cuántos de ustedes entienden esto? Reconocen que constantemente, continuamente está realizando una obra el Espíritu Santo en ti. ¿Entiendes la obra que está haciendo actualmente en tu vida? ¿Sí? Eso es muy importante. O sea, si dices, ¿quién sabe? Piensa en el tiempo pasado. ¿De dónde el Señor te sacó? Y la obra que hizo, a mí me sacó de la onda de los hippies. En 68 estaba yo en Los Ángeles con los hippies. Me sacó de una drogadicción, alcoholismo y todo lo demás. Y 44 años cumplí este junio pasado, que cuando tuve un encuentro con Jesucristo. Y me salvó y me libró de la droga. No tuve que pasar mono, fue sobrenatural. Y tuve un encontronazo con Él. Entonces yo puedo mirar atrás, les animo. Si no puedes entender la obra que está haciendo actualmente en tu vida, mira atrás y ve lo que ha hecho.
Y aprende de ahí cómo viene obrando el Espíritu Santo en tu vida. Buenas tardes, me doy a entender. Ahí te va a dar te va a dar una idea cómo obra el Espíritu Santo en tu vida. Porque todo lo que se hace en nuestras vidas se hace por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso anoche hablamos de esas 31 cosas, 31 cosas que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y les dije que iba a profundizar en uno que dos de ellos. Y quiero regresar a la obra del Espíritu Santo en la oración, lo que su parte en la oración, porque es nuestra pasión, nuestro amor. Susan y yo tenemos 32 años aquí, pero hace 16 años Dios nos sacó de ser directores de Instituto Bíblico a estar enfrente y empezar una casa de oración de la nada. Y puedo decirles, gracias a Dios, que 16 años después sigue la casa de oración por más de 1,000 personas a la semana, orando 1 hora a la semana por 16 años. Ya estamos hablando de más de 3/4 millones de horas. Una persona orando 1 hora. Y sabe por qué, por la presencia de Dios que está ahí. Y de eso se trata de la oración. Como anunció Alberto, vamos a estar, no se espanten, no van a ser 6, 8, 10, van a ser 3 o cuando mucho 4. Que vamos a estar aquí animándoles, enseñándoles un poquito más vamos a ver cosas muy hermosas acerca de la oración, pero como que quiero picarles tantito el interés hablando de esto, nada más un poquito de lo que la obra del Espíritu Santo, el papel del Espíritu Santo en lo que es la oración. La oración es el hablar con Dios, no hablar a Dios. Dios te quiere hablar, nos quiere hablar. Y realmente lo que hemos entendido que la oración poderosa es la oración diciendo a Dios lo que Él nos dice que le digamos. O sea, entrando en esa comunión con el Espíritu Santo soplando sobre la palabra de Dios, dándonos a entender cómo está las oraciones, orando las oraciones de Dios. No sé cuántos de ustedes se acuerdan, hace como 3, 4 años fue el lema de Congreso de Oración. Orando las oraciones de Dios. ¿Cómo es esto? Orando las oraciones. ¿Sabe lo que Dios... Lo titulamos esto porque en aquellos años el Espíritu Santo me dijo, ¿sabe qué? No te ofendes, Kevin, pero no me interesan mucho tus oraciones. ¿Cómo? Si yo soy director de casa de oración, ¿cómo que no te interesan mis oraciones? Soy mero de allí, ¿qué te pasa? Y me dice, es que lo que quiero es que ores mis oraciones, no las tuyas. Porque como dice la palabra en Santiago, no tenemos porque no pedimos, o si pedimos. O sea, le pasa lo mismo con ustedes, entonces, eso es lo que veo. O sea, lo que le interesa a Dios son sus oraciones, que oremos sus oraciones. Ahora, no me malentiendas, hay tiempo de pedir por todo y hay tiempo de clamar y lo demás. Pero lo que quiero decirte, bueno, lo que hemos aprendido también, oramos por principio y oramos por revelación. ¿Qué quiere decir? Oramos por principio, quiere decir que oramos por las cosas por las cuales sabemos que tenemos que orar. Y también oramos por las cosas que sabemos que como viene en tiempo con Dios, entonces ¿de qué son? De la iglesia, ¿sí? Bueno, empezando con mi vida, mi familia, número 1, número 2, la iglesia, número 3, la nación, el gobierno y la economía y todo lo demás. Pero ¿cómo oramos por ellos? Oramos con ellos con revelación. ¿Qué quiere decir? Que pedimos a nuestro ayudador, el Espíritu Santo, enséñame cómo orar. En Lucas 11, versículo 1 y 2,
dice que los discípulos vieron a Jesucristo apartado orando. Y no sé qué vieron. Quisiera ver lo que ellos vieron. Pero vieron algo ahí. Cristo estaba orando y él oraba muchas veces toda la noche, nos enseña la palabra. No sé qué vieron, pero le dijeron, Señor, enséñanos cómo orar. Enséñanos cómo orar. Ahora, no está Cristo aquí. Ya se fue. Y como vimos, está el Espíritu Santo. Y lo vimos anoche, fue número 6, 7 y por ahí. Hablamos de que una de las muchas cosas que hace el Espíritu Santo en Juan 14, 26, Cristo dijo, cuando venga el Consolador, os enseñará de todas las cosas que yo he dicho. O sea, estaba diciendo, en pocas palabras, que el Espíritu Santo ya vino a tomar, dijo que iba a venir y ya vino para tomar lugar de Él como nuestro Maestro. Como los discípulos le preguntaron a Cristo, enséñanos a orar, nosotros preguntamos al Espíritu Santo, enséñame cómo orar. Y eso es lo que vimos anoche en, creo que es número 26, 27, por ahí, casi al final, que dice el Espíritu Santo nos enseña a orar. Y vamos a ver un par de versículos ahorita en Romanos capítulo 8 y versículo 26 y 27 acerca de cómo el Espíritu Santo nos enseña cómo orar. Y precisamente dice aquí Romanos 8, 26, y de igual manera el Espíritu, ¿quién? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Supiste que tienes una debilidad? ¿Una debilidad? ¿Sí, supiste? ¿Sí? ¿Y qué es? ¿Qué es esa debilidad? ¿Qué dice aquí? Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. O sea, no sabemos cómo orar, siempre. O sea, no siempre, mejor dicho, no siempre sabemos cómo orar. Yo creo que hay tiempos cuando sabemos de orar y hay tiempos cuando no sabemos de orar. Y cuando no sabemos cómo orar, ¿qué dice aquí? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué son esos gemidos indecibles? Pues muchos teólogos piensan que son ese don de lenguas, uno de los 9 dones del Espíritu Santo. Cuando oramos por medio, ¿qué son las lenguas? Y van a estudiar esto, bien en capítulo, no sé, 5, 6, 7, 8, que van a estar viendo esto en ese estudio. Métanse en ese estudio. Si quieres conocer el Espíritu Santo y todo lo que estamos hablando, ese es un pedacito de todo lo que viene a través de todo ese estudio. El don de lenguas es algo donde es el Espíritu de Dios orando, intercediendo o adorando a Dios. Nosotros le prestamos nuestra lengua, nos unimos en el Espíritu de Dios con nuestro espíritu. Y Él empieza a interceder por nosotros cuando no sabemos cómo orar. Y fíjense lo que dice versículo 27, hablando del Espíritu Santo, mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué increíble es esto, que el orar en el Espíritu, orar, que vamos a ver en unos versículos más, orar en lenguas, cuando el Espíritu de Dios está orando a través de nosotros, y eso viene acompañando normalmente a lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, que me late que no muy en el futuro va a caer aquí. ¿Cuántos tienen bautismo del Espíritu Santo aquí? ¿Pueden levantar la mano? Sí. Los demás van a tener una oportunidad muy pronto. Si un poquito el Espíritu Santo es bueno, de nacer del Espíritu, de ser bautizado, de ser lleno, es mejor. ¿Sí están conmigo? Más es mejor, creo que sí. Más es mejor. Y muchas veces con la llenura viene esa evidencia, es una manifestación que van a ver a través de la Biblia, donde hablan de Pentecostés, todos fueron llenos, hablaron en lenguas,
4 veces que lo menciona en los Hechos, 3 de los 4 menciona que así sucedió y el otro nos da a entender que también sucedió. Pero bueno, pero es importante aquí entender que cuando estamos orando por el Espíritu, en el Espíritu, con lenguas, estamos orando, más bien el Espíritu de Dios está intercediendo por nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y tú dices, ¿por qué eso es tan importante? Vamos a ver en versículo, rápidamente, 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 14. Me encanta ese versículo, a mí me anima mucho en la oración. Dice, y esta es la confianza, 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza. ¿Qué te da confianza? Te da fe. Y es muy importante orar con fe. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa, ¿cómo? Conforme, ¿qué vimos ahorita en Romanos 8:27? Que el Espíritu siempre intercede por nosotros, ¿cómo? Conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, esa es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuántos quieren que Dios oiga sus oraciones? Él nos oye. Y si sabemos, di conmigo, sabemos, aquí viene fe, aquí viene confianza. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, ¿por qué nos oye? Porque hemos pedido conforme a su voluntad. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Cuántos quieren que todas tus oraciones sean contestadas? Hay que orar conforme a la. Y si oramos por el Espíritu, estamos orando ¿cómo? Conforme a la. Porque el Espíritu Santo siempre ora conforme a la. Qué importante es esto. Nada más quiero mencionar rápidamente las 3 razones principales por qué debemos de orar en lenguas, orar en el Espíritu, o cantar, adorar. Número 1 es 1 de Corintios 14 y versículo 4, que dice aquí, el que habla en lengua extraña, con ese don de lenguas, velo, es número 2 en lo que les di anoche, los 1 Corintios 12, los 9 dones, uno de ellos es don de lenguas, dado por el Espíritu Santo. Dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo, ¿qué? Se edifica. ¿A quién se edifica? ¿Sabe qué? Eso es sumamente importante. Realmente eso es lo más importante. Porque nosotros vivimos en un mundo del alma. Estamos constantemente, y así es, vivimos en un mundo donde tenemos que estar reaccionando, pensando. Entendemos que el alma consiste de mente, emociones y nuestra voluntad, nuestro libre albedrío. Y lo que algunos dicen es que lo que pasa es si pudiéramos ver en el Espíritu, tendríamos unos cabezones de ese vuelo y un espíritu de este vuelo. ¿Por qué? Porque no alimentamos a nuestro espíritu, no edificamos a nuestro espíritu. ¿Y qué pasa cuando oramos en lenguas? ¿Qué pasa con el espíritu? El espíritu es edificado. Es edificado. Y lo increíble de esto es que podemos practicar ese don en cualquier momento de día y de noche. Pablo dice aquí más adelante, en el capítulo 14, yo oro en lenguas más que todos ustedes. Quiere decir que está orando en lenguas todo el tiempo. Y les animo a esto, a que estén aprovechando. Si no lo tienes todavía, pide a Dios el bautismo del Espíritu Santo con ese don. De estar en esa comunión, de estar edificando tu hombre interior. En Efesios 3 habla de ser fortalecidos en nuestro
hombre interior, en nuestro espíritu, por el Espíritu Santo. Los otros dos usos importantes, adoración y lo que estamos viendo, intercesión. Juan 4, 23 y 24, la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán, ¿cómo? En espíritu y en verdad. ¿Cómo es adorar en el espíritu? Pues así, vemos aquí en 1 de Corintios 14 y 15. Aquí Pablo sigue enseñando sobre esto y habla de la diferencia, el uso para el don de lenguas y el uso para el don de profecía. Y en pocas palabras, todo este capítulo básicamente dice, orar en lenguas es para nosotros mismos. Es mejor profetizar, hablar en tu propio idioma a la iglesia, porque si nada más te paras y oras en lenguas en voz alta, no se va a edificar a los demás. Porque había un problema en esa iglesia, un relajo que estaban haciendo esto, a menos que sea con interpretación de las lenguas, que es otro don. Pero él dice aquí, en versículo 14, porque si yo oro en lenguas desconocida, mi espíritu ora, pero ¿qué ora? ¿Qué ora? Ahí está. ¿Qué ora cuando oramos en lenguas? Nuestro espíritu. Si ya me doy a entender. Por eso, cuando oramos en lenguas, se edifica a nuestro espíritu, no a nuestra alma. Nuestra alma queda botada, queda fuera en ese momento. Alimentamos mucho el alma, pero para alimentar el espíritu, para edificar el espíritu, no hay mejor manera para mí que orar en lenguas. Y creo que la Biblia dice lo mismo. Dice aquí, cuando yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? ¿Oraré cómo? Con el espíritu. Está diciendo, oraré en lenguas, ¿sí? Lo que acabamos de ver, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré, ¿cómo? Con el espíritu o en lenguas, y también cantaré con el entendimiento. Aquí lo que cantamos, los cánticos conocidos, es cantar con el entendimiento. Pero nos es posible cantar también en lenguas, cantar por el Espíritu. A mí me encanta. En casa de oración la hacemos mucho. ¿Por qué? No sé si ustedes lo sienten. Yo siento a veces una desesperación que no tengo el lenguaje para expresar mi amor, mi alabanza, mi adoración al Señor Jesucristo como quisiera uno. ¿Pasa a algunos de ustedes? O sea, tú dices, Señor, te amo, te adoro, te alabo, te anhelo, tú eres bello, tú eres hermoso, tú eres santo, tú eres digno, tú eres... Y mi corazón está diciendo, dile. Y mi alma dice, no puedo. Mi mente dice, no puedo, no tengo más. Entonces son en esos momentos cuando permite que el Espíritu Santo se levante adentro de mi espíritu y empieza por medio de ese don de lenguas, empieza a adorar. Uno de los puntos que vimos anoche también en Juan 16, 14, dice, Cristo dijo, Él me glorificará. Él me glorificará. Y lo puse en letra mayúscula porque es el mayor ministerio del Espíritu Santo, es glorificar a Cristo. Entonces, cuando nosotros nos rendimos al Espíritu Santo y decimos, Espíritu Santo, conviérteme en un instrumento de adoración a mi Señor. Espíritu, alma y cuerpo, con todo mi ser. ¿Cuántos tienen esas ganas a veces de tú dices, quiero adorarle con todo mi ser, con todo lo que tengo? ¿Y cómo lo hacemos con nuestro espíritu? Pues así. Y ya empieza a cantar en el espíritu y puedes ir. Como mencioné, para mí es como yo hago como subir el internet y surfear con el Espíritu Santo en adoración. ¿Cuántos saben que el internet es, por decirle, infinito prácticamente? Pues así es. Si hay un anhelo, deseo en tu corazón de adorarle así, wow, no hay límite. Igual en la oración.
se nos fue el tiempo. Yo creo que nada más quiero terminar con esto y quiero que lo pongamos en la práctica. Van a tener que venir miércoles les iba a decir mucho más, pero estoy haciendo más propaganda, ¿ya ves? De verdad, soy tonto, pero no tanto, la verdad. No, les invitamos porque vamos a pasar tiempos increíbles buscando al Señor, aprendiendo cada vez más cómo orar las oraciones de Dios. Pero quiero poner esto en la práctica con ustedes. Es algo muy práctico. Cuando el Señor quiere que oremos por alguien o intercedamos por alguien, nos da carga. Di conmigo, carga. Nosotros sentimos carga a cada rato por mucha gente, empezando obviamente en nuestra familia, en nuestros familiares, con nuestros familiares. La carga es muy importante. Los jueves tenemos una reunión de sanidades enfocados sobre sanidad. Oramos por sanidad. Ya llevamos 7, 8 años con esto. Y Dios, la gente viene y tenemos unas personas para recibirlos. Y tenemos una hoja para los que sí asisten con sus necesidades para saber qué tenemos ahí. Y también tenemos otra hoja que dice intercesión por los demás. Y cada jueves, no miento, se llena 3, 4, 5 hojas de necesidades. Que esa gente tiene carga, di conmigo carga. Tiene carga por esas personas. Y que viene y escriben sus nombres. Y las necesidades, si ando demasiado animado, quiero desanimarme, leo esas hojas. Porque es cada necesidad que no puedes imaginar, desde la HIV a cáncer, a diabetes, es el demonio más fuerte aquí en México en cuanto a enfermedad. Es un demonio, es tremendo, es lo que más mata a los mexicanos, mucho más que el cáncer. De 100 gentes, alrededor de 30 tiene o diabetes o insuficiente renal o de los ojos y secuelas de eso. Segundo es cáncer. Entonces estamos, o sea, te da carga. Entonces yo siempre estoy animando a esa gente. Si Dios te dio carga para esta gente, es para orar, interceder, mandarles un correo electrónico, levantar el teléfono, ir a visitarles. Y siempre estamos buscando una unción mayor de sanidades para que ellos primeramente sean sanados y después se convierten en instrumentos, canales de sanidad para los demás. Bueno, ¿sí estamos? ¿Sí? ¿Cuántos quieren esto? Yo quiero ser usado por Dios. Por eso hablamos en la segunda reunión de la unción, que es sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces, pero regresando al punto, cuando nosotros recibimos esa carga para orar, ¿cómo oramos? Y quiero animarles en esto, en el contexto de 1 de Corintios 14, 15. ¿Qué pues oraré cómo? Con el Espíritu en lenguas, lo que vimos en versículo 14, y también oraré con el entendimiento. Entonces, cuando yo siento una carga y me pongo a interceder, y si sé cómo orar, si Dios me da cómo orar, pero lo que quiero animarles, en vez de nada más aventarte a orar tus oraciones, párate, espera, busca a Dios primero y pregúntale, Dios, ¿cómo quieres tú? ¿Cómo estás? Mejor la pregunta es hace años, vino Guy Chevreau, el que escribió el libro Atrape Fuego, de la visitación de Toronto, y nos dijo algo tan sencillo, pero me revolucionó. Como acabamos de mencionar, empezamos diciendo que Dios está en el trono y Cristo está a su diestra. ¿Qué está haciendo? Romanos 8:34, Hebreos 7:25.
está orando perpetuamente por nosotros. Está orando para siempre, dice en Hebreos. Dice en Romanos 8, está intercediendo perpetuamente, sin parar. Y nos dijo algo tan profundo, tan sencillo. Digo, ¿se te ha ocurrido preguntarle, Señor, ¿cómo estás tú intercediendo por esta carga que me has dado? ¿Ya estamos entendiendo? Orando las oraciones de Dios, orando las oraciones de Jesucristo, poniéndonos de acuerdo. Watchman Nee, ¿cuántos han leído libros de Watchman Nee? Su libro en oración, léalo. Dice realmente, técnicamente hay dos intercesores, Jesucristo y el Espíritu Santo. Acabamos de leer esos versículos. Cristo intercede, Espíritu Santo intercede por nosotros. Lo que está buscando es una iglesia que se pondrá de acuerdo con ellos y decir sí y amén, hazlo. Pero para poder decir sí, amén, para poder ponernos de acuerdo, tenemos que en primer lugar saber cómo está intercediendo, cómo está orando. Y eso viene de la comunión con el Espíritu Santo. Eso viene a través de lo que leímos en Juan 16, donde Cristo dijo que el Espíritu Santo, Él no va a hablar por su propio lado, por su propia cuenta, sino va a hablar todo lo que oyere de mí. ¿Qué está oyendo? Y luego dice que todo lo que tiene Padre es mío. Por eso les digo, Él hablará todo lo mío, todo lo que yo digo. En pocas palabras, el mismo Espíritu Santo que está en ti, está ahí en el concilio de Dios, es omnipresente. Es allá y es acá. Y está ahí escuchando la intercesión de Cristo al Padre. Y no solamente eso, está escuchando la respuesta, la voluntad de Dios Padre para con la petición, la intercesión de Jesucristo. ¿No te interesa saberla? ¿No te interesa saber cómo está Cristo intercediendo y qué es la voluntad de Dios Padre? Nada más aventamos la oración como si fuera un ladrillo. Señor, hazlo conforme a tu voluntad. Y ni idea tenemos de lo que estamos diciendo. ¿Sabe qué? Yo te digo por el Espíritu quiere que tú conozcas la voluntad de Dios en cada oración que levantes delante de Él, para que puedas orar con fe. Lo mencionamos en la primera reunión, Mateo 22, dice, Cristo dice, versículo 21 es impresionante, dice, si tuvieras fe, podías decir a ese monte, ¿qué? Arráncate. O sea, si ya no les gusta el polvo de Don Gregorio, a mí me choca, se mete en mis ojos, raya la pintura de mi coche, de popo. ¿Sí? ¿No les pasa a ustedes? Podríamos decir, popo, arráncate y échate ahí por Veracruz, por ahí a mar. Y dice, si no dudas en tu corazón, se hará. ¿Por qué creen que todavía está ahí? Porque no tenemos la fe para hacerlo. Y no sabemos si sea la voluntad de Dios tampoco, no estoy diciendo. Pero el punto está en que, no hay límite cuando entendamos la voluntad de Dios y oremos con fe. Y el próximo versículo, Mateo 22 dice, y todo lo que pidieres en oración, ¿cómo? Creyendo. Di conmigo, creyendo. Todo lo que pidiéramos en oración creyendo, recibiréis. Y de veras, creo que fue el año pasado, el Espíritu Santo me preguntó qué porcentaje de tus oraciones que oras con fe. Es una buena pregunta. Porque si no oramos con fe, ¿por qué estamos orando? Y no tengo tiempo para explicarles cómo orar con fe. ¿Tienes que venir? Ya los agarré, ya. Todos van a estar aquí.
No, te voy a la pista, Romanos 10, 17, ahí está la clave. La fe viene ¿cómo? El oír por la, pero en el griego es la palabra rema, no la palabra logos, es la palabra rema. La palabra esta vivificada, soplada por el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes han leído la Biblia y de repente se te brinca de la página? Una palabra, una frase, ¿sí? ¿Sí estamos? Sí. De ahí viene la fe. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te ha hablado de alguna manera, sobre todo por la palabra? ¿Y qué pasa dentro de ti? ¿Qué pasa con tu fe? ¡Pum! Hay una explosión de fe. Yo sé que Dios me habló. Ya sé su voluntad en esto. Así voy a orar con fe. No dudando nada. Y así viene la respuesta a la oración. Así es que pónganse de pie. Vamos a poner en la práctica eso. Si no sé cómo orar, oro en lenguas un rato. Si sé cómo orar, oro con el entendimiento. Pero si no oro en lenguas un ratito, oro en espíritu, me paro, espero, escucho y le digo a Dios lo que me dice que le diga por medio del Espíritu Santo. Y oro con entendimiento. Y después de terminar de orar con el entendimiento, todo lo que sé cómo debo de orar, espero para ver si ya se levantó la carga. Si levantó la carga, ya, está hecho. Si sigue la carga, sé que tengo que seguirle. Entonces, si no sé cómo seguir orando, oro en lenguas un ratito más, que pues oraré con el Espíritu y oraré con entendimiento. Así es práctico. Ahora, si todavía te dices, no tengo don de lenguas, está bien. Pídele al Espíritu Santo, enséñame cómo orar por eso. Y espera, no te apresures. Entonces cierren sus ojos. ¿Qué es la carga que más te pesa en esta tarde? Justo. Espíritu Santo revela la carga. Mira, esto es muy importante. Porque si el Espíritu Santo te da carga, te va a dar la fe para orar. Y si tú pones tu lado de orar, de buscar y decir, Espíritu Santo, enséñame cómo orar, y oras, recibiréis la respuesta a tu oración. Así es esto, así es palabra de Dios. Así que nada más esperamos unos segundos. Y cuando tú entiendes cuál sea la carga que Dios quiere, por la cual tú ores, intercedas ahorita, empieza a orar. Si sabes cómo orar, ora con entendimiento. Si no sabes cómo hemos de pedir, como leímos, si no sabes cómo orar, ora en lenguas. Si no oras en lenguas, dile, Señor, no sé cómo orar. Espíritu Santo, ahorita dame las palabras. Dámelas. La fe viene de oír la rema, la palabra vivificada, hablada. La fe viene a oír la voz de Dios por medio del Espíritu Santo. De ahí viene la fe. Wow. Ya llegó. Ya llegó. El Espíritu Santo está aquí. Enséñanos cómo orar. Dile, enséñame cómo orar. Enséñame cómo interceder por esta carga que me acabas de dar. Wow, qué fuerte. Gracias, ayudador. Gracias. ¿Qué es tu carga? Espíritu Santo, háblanos. Dile, háblame. Enséñame cómo orar. Cómo debo. Y si no sabes orar en lenguas, ora en lenguas un ratito. Yo soñé con una persona anoche donde vi un ataque de diablo en su contra. Esa es la carga que yo tengo, que estoy intercediendo ahorita. Puede ser que vino por medio de sueño o algo, pero Espíritu Santo, únquenos. Sabiduría de Dios, poder de Dios. Háblanos.
Queremos oír tu voz. Queremos saber cómo orar. Queremos orar con fe, a sabiendas que hemos oído tu voz, que ya conocemos tu voluntad, porque sabemos la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a tu voluntad, sabemos que nos oyes y sabemos que viene la respuesta. En la primera reunión, y la siento de nuevo, donde más nos da carga es en la familia, en los parientes. Si esa es la carga que te vino, levanta tu mano, quiero ver si es por eso. Algunos es por cosas económicas, por trabajo, pero si por familia, levanta tu mano. La palabra dice, Hechos 16:31, serás salvo tú y tu casa. Entiende bien, el hecho de ser pariente, hay una autoridad que Dios te da. Hay una autoridad por ser pariente que va más allá, sí, también espiritualmente y obviamente Alberto y Carlos como tus pastores, Dios les reviste con una autoridad para velar por todos ustedes, para cubrirles, a menos que no te sometes a ellos como pastores. Si no sometes a ellos, si no los tienes por tu autoridad espiritual, no tienes cobertura. Ellos no tienen autoridad sobre ti en el espíritu para orar, para velar por tus vidas. Así es que si ese es tu caso, arrepiéntete de tu rebelión y sométete. Si quieres cobertura, te conviene, amado, créame. Si no estás dispuesto a cualquier ataque del enemigo, no les digo que tiene que estar de acuerdo en todo lo que digan y hagan. Todos vemos diferentes. Es unidad en diversidad, la palabra nos enseña. Pero te conviene, amado, someterte a la autoridad espiritual que Dios les ha dado a ellos como tus pastores. En el nombre de Jesús. De la misma manera, Dios te da autoridad espiritual en tu familia. Y padres sobre hijos. Hermanos, tíos, abuelos, que sea. Hay una línea directa al trono de Dios. Empieza a levantar tu voz por ellos y a declarar la palabra de Dios. Dios, tú dijiste en tu palabra que yo seré salvo, mí y mi casa. En el nombre de Jesús, yo tomo la autoridad que tú me das, las llaves del reino, autoridad en el nombre de Jesús y la unción, el poder sin límite del Espíritu Santo para interceder, intercede por ellos. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos familias sanadas, unidas, libradas, hijos extraviados, Señor, en el nombre de Jesús, cortamos con toda ligadura no santa, todo ligador del alma en nuestros hijos, no santa, no de ti, por la sangre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, rota cada uno de ellos y que regresen a casa y que regresen sobre todo a ti y te conozcan como su Señor, como su libertador, como su Salvador. Intercede, amados, intercede. Levanta tu voz, intercede. Con las palabras que Dios te da. Pon tus palabras en nuestras bocas, dice Isaías 55, 11, 12. Dice que la palabra que sale de mi boca jamás volverá vacía. Señor, pon tus palabras en nuestras bocas. Como dijiste Jeremías, en Jeremías 1:5, he extendido mi mano y he tocado tu boca. He aquí puesto mis palabras en tu boca para deshacer, para arruinar los reinos de tinieblas y para plantar y edificar el reino de Dios. Pon tus palabras en nuestras bocas
para deshacer la obra del diablo, para deshacer la obra del enemigo y para edificar, establecer tu reinado, tu dominio en mi familia, en mi casa. Sanidad, libertad, salvación. Estoy escuchando este versículo. Hoy es día de salvación. Hoy es día, decláralo. Hoy es día de salvación para mi casa. Tómala, toma la palabra, es palabra rema. Hoy es día de salvación en mi casa. Yo en mi casa serviremos al Señor. Yo en mi casa seremos salvos. Doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Enséñanos cómo orar, Espíritu Santo.